Hubo una vez en que los mexicanos tomamos leche cargada de radioactividad o con rastros de heces fecales en su contenido. Momentos vergonzosos de nuestra historia que hoy les voy a contar. Iniciemos con la leche radioactiva. Resulta que el 26 de abril de 1986 ocurrió un accidente en la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania, que puso en jaque al mundo entero. La explosión de uno de sus reactores nucleares generó una contaminación radioactiva en la región, la cual terminó con la vida de trabajadores, pobladores y toda especie animal y vegetal en los alrededores. Lo peor de este caso es que se produjo una nube radioactiva que fue llevada por los vientos a recorrer todo el norte de Europa, causando un gran daño también en esos países. Cabe decir que la radioactividad es un fenómeno natural que ocurre con ciertos elementos y sustancias de la naturaleza que no presentan un balance correcto entre protones y neutrones. Por esta razón, cuando hay un desequilibrio, este se corrige mediante la liberación natural del exceso de protones o neutrones. Dependiendo de las partículas liberadas, podemos hablar de radiación o rayos alfa, beta o gamma. Si bien este fenómeno, como ya les dije, es natural, cuando la radiación alcanza células vivas con la suficiente potencia, la presencia de iones provoca que el funcionamiento normal de la célula se interrumpa. Las consecuencias más severas ocurren cuando se daña el ADN de estas células y se altera su esencia misma. Por lo tanto, ocurren mutaciones, es decir, cambios en los tejidos y se desarrollan múltiples enfermedades, entre ellas la principal, el cáncer. Dependiendo de la intensidad y duración de la radiación, los seres vivos afectados, entre ellos las personas, pueden experimentar incluso hasta la muerte. Bueno, pero ¿cómo se contaminó la leche y cómo llegó hasta México? Bueno, pues resulta que en la década de 1980, Irlanda le vendía leche en polvo a México. No olvidemos que Irlanda fue uno de estos tantos países del norte de Europa que fueron afectados por la nube radioactiva de Chernobyl. Así que en 1986, la Organización Mundial de la Salud, debido a estas circunstancias, emitió una alerta internacional para evitar la compra de diversos alimentos, entre ellos los lácteos, a los países nórdicos afectados. Pero, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Lo de siempre: hacer caso omiso a las alertas internacionales y hacer lo que se le dio en gana. Así que el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, mediante la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la famosa CONASUPO, compró al Irish Dairy Board, el Consejo Irlandés de Lácteos, más de 28,000 toneladas de leche en polvo que fueron distribuidas en todo el país. Esto provocó que muchísimos mexicanos, sobre todo niños, quedaran expuestos a la radiación que emitía este producto. El gobierno había guardado silencio acerca de esta compra, pero la revista Proceso documentó todo el caso. Por lo mismo, se inició una investigación y se logró dar seguimiento del rastro atómico que dejó el producto, al encontrarse muestras en muchas regiones de México. El Instituto Nacional de Pediatría, mediante su Departamento de Oncología, aseguró que entre los años 1987 y 1997 aumentaron los casos de cáncer infantil en México, junto con el correspondiente aumento de fallecimientos. Una investigación realizada por el periódico La Jornada también reveló un aumento del 300% en la incidencia de casos de cáncer infantil. Un caso interesante ocurrió en 1987, cuando el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo revisaba los alimentos que consumían los marinos en Veracruz y encontró bultos de leche en polvo de unos 25 kilos, provenientes de Irlanda. El vicealmirante recordó que ese país había recibido una gran cantidad de radiación de Chernobyl y decidió analizar la leche.
con ayuda de su amigo, el físico Miguel Ángel Valdovinos, quien era jefe de laboratorio de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, también en Veracruz, lograron detectar altos niveles de radiación, lo cual confirmó la historia de estos lácteos contaminados provenientes de Irlanda. Fue entonces que se realizó una investigación formal con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, la entonces Sedesol, la Comisión Bancaria y de Valores, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones. En dicha investigación se determinó que la CONASUPO fue la responsable de importar la leche contaminada. En una parte del informe puede leerse lo siguiente. La CONASUPO negligentemente importó leche contaminada con cesio radioactivo, procedente de Irlanda, en 1986. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudo muestrear 12.920.63 toneladas métricas de un total de 28.378 toneladas métricas de leche en polvo procedente de Irlanda durante 1986, porque ya habían sido comercializadas entre los meses de septiembre de 1986 y enero de 1987. De esas toneladas no se pudieron establecer niveles de radioactividad contenidos. Según la investigación hecha por orden del Congreso, la Secretaría de Salud informó que, oigan esto por favor, no hay evidencia de enfermedades potencialmente asociadas al consumo de leche contaminada con cesio radioactivo, pero al mismo tiempo que no se desarrolló un seguimiento epidemiológico especial para atender a la población que consumió la leche contaminada con cesio radioactivo. En pocas palabras, sí se cometió el error, pero pues no sabemos qué tan grave fue y no hicimos nada al respecto. La realidad es que mucha gente murió a consecuencia de esta leche radioactiva, pero nadie fue castigado o hecho responsable por esto, ni en México ni en Irlanda. Como siempre, viva la impunidad. Ahora les platicaré cuando en México tomamos leche con c***. Cuando el Partido de la Revolución Democrática, partido de izquierda, ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por primera vez en 1997, comenzó a realizar programas de apoyo a los más necesitados. Uno de esos apoyos, emprendido por diputados perredistas, era darle a la población litros de leche, o al menos de un líquido raro que parecía leche, que traía un alto nivel de contaminación por bacterias. Se trataba de la famosa leche Betty. A los pobladores de la capital solo les bastaba apuntarse en la Unión de Abasto Popular, organización vinculada al PRD, y presentar su credencial de elector para poder así acceder a un litro de leche a bajo costo. Sin embargo, en 1999 la Secretaría de Salud Federal informó que la leche Betty tenía pocas grasas, escasas proteínas y cero calcio, pero eso sí, abundante presencia de bacterias coniformes, mismas que se pueden encontrar en el excremento. En pocas palabras, la leche barata que el PRD daba a los ciudadanos más necesitados de la capital tenía heces fecales. Anteriormente, ya la Procuraduría Federal del Consumidor había alertado también que esta leche registraba un nivel de bacterias 300 veces superior al permitido. Al parecer, la leche Betty usaba para su fabricación agua contaminada. Y el colmo de los colmos, el envase no contenía ni siquiera un litro completo de líquido, sino 940 mililitros. Lo interesante de este caso es que el envase de la leche presentaba por un lado una simpática vaquita y por el otro los nombres de los diputados benefactores del pueblo, entre quienes figuraba y lideraba el hoy secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. El escándalo estalló con toda su fuerza, al grado que el entonces presidente del PRD capitalino, Armando Quintero, se desmarcó de sus diputados y mandó a analizar la leche a la Procuraduría Federal del Consumidor. El dictamen de la Profeco fue contundente. Este producto no debe ser consumido
por seres humanos. El entonces diputado Martí Batres y sus compañeros legisladores se aferraron a decir que ellos seguirían repartiendo la leche Betty porque cumplía con todos los estándares de higiene y calidad, y convocaron a una conferencia de prensa. Ahí negaron que estuvieran haciendo proselitismo a favor del PRD, sino que estaban realizando una acción social en beneficio del pueblo, además de afirmar que las acusaciones eran parte de una campaña de desprestigio contra ellos orquestada por Carlos Salinas de Gortari. Hasta se aventaron la puntada de beber un paquete de leche Betty frente a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, asegurando que era deliciosa. Finalmente presentaron a don Eduardo Saliano, persona de la tercera edad, de quien decían era una persona que consumía el producto y gozaba de perfecta salud. Los análisis de líquido continuaron y hasta la UNAM realizó los estudios correspondientes. La desconfianza y el desprestigio ya estaban presentes y también estaban salpicando al Partido de la Revolución Democrática. Por su parte, legisladores de la oposición en la Asamblea Legislativa solicitaron una investigación a fondo acerca de dónde salía el dinero con el que los diputados perredistas financiaban este programa. Finalmente el PRD y muchos de sus dirigentes se deslindaron del escándalo y dijeron que esto era un asunto estrictamente personal de los diputados que participaron en dicho reparto del producto. Como medida desesperada, los diputados movilizaron a algunos habitantes de la ciudad para, supuestamente, ir a marchar en contra de la suspensión del programa de reparto de la leche Betty, sin lograr nada. La empresa implicada, Superlechería, cerró sus puertas y todos guardaron un sepulcral silencio. Aquí nadie vio nada, nadie escuchó nada y a nadie se le castigó. Y así termina, como terminan muchas historias de la política mexicana. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.